Muy bien, bueno, pues llegamos a la última sesión que tiene que ver con la documentación desde un enfoque de cumplimiento de la NOM 259 de la Secretaría de Salud. Y vamos a revisar los requisitos relacionados con la documentación requerida por esta norma. Antes de avanzar con los requisitos, me gustaría hacer un poco de énfasis con la estructura documental sugerida para un sistema de gestión de la calidad con base en el estándar ISO 10013. En este caso, como documento base o documento principal, estaría el manual de calidad, en el que estaríamos redactando, bueno, algunas políticas, por ejemplo. En segundo lugar, serían los procedimientos del sistema de gestión de la calidad, que estarían diciendo cómo realizaríamos esas políticas declaradas en el manual de calidad. Siguiente, las instrucciones de trabajo que estarían detallando algunas actividades que están relacionadas con los procedimientos. Y por último, los registros, ¿de acuerdo? El manual entonces va a describir el sistema de gestión de la calidad en general, de acuerdo con la política y objetivos de la calidad establecidos. Aquí cabe destacar que el manual tendría que ser un conjunto de políticas que declaren cómo vamos a estar cumpliendo con cada uno de los requisitos de la NOM 259. Los procedimientos que están en el segundo nivel entonces tendrían que describir las actividades, los procesos interrelacionados que están conformando nuestro sistema de gestión de la calidad de tal manera que se describan las actividades que van a permitir implementar el cumplimiento de los requisitos de la NOM 259. Las instrucciones de trabajo tendrán que emanar de estos procedimientos cuando se requiera todavía más detalle en las actividades redactadas, por ejemplo, el uso específico de alguna maquinaria o alguna actividad precisa con sumo detalle para evitar ambigüedades o más bien garantizar la calidad de la operación. Y en último nivel tenemos a los registros. Estos registros serían aquellos formatos que están diseñados explícitamente para ciertas actividades y que entonces van a ser llenados para mostrar la evidencia de que realizamos las actividades que están descritas en los procedimientos e instrucciones de trabajo, con el propósito de evidenciar que el sistema de calidad se implementa y mantiene de una manera eficaz, de una manera oportuna. Entonces, vamos a empezar revisando la definición de procedimiento que establece la NOM 259. Y entonces se define como un documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación o una actividad. Aquí vemos unas palabras claves como instrucciones necesarias y de manera reproducible, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que estas actividades o instrucciones detalladas deben de ser lo más completo posible, que responda a las preguntas: ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿En dónde se va a registrar? Etcétera. Es decir, el procedimiento debe responder la mayor parte de las preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera? ¿De acuerdo? Y todo esto se debe redactar con el propósito de que la actividad se realice de manera reproducible. ¿Qué significa esto? Que no importa quién lo esté realizando, si somos 10 operadores de producción, bueno, los 10 tengamos la capacidad y contemos con la información necesaria para poder ejecutar nuestras actividades con la misma garantía de calidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que pide o es lo que apunta esta definición de procedimiento que nos da la NOM 259. Asimismo, también cabe resaltar que la documentación tiene que formar parte integral de las buenas prácticas de manufactura. Es por eso que todos nuestros procedimientos tienen que ser redactados de una manera precisa,
exacta, sin ambigüedades. Y en el numeral 16.1, la NOM 259 nos establece que para evidenciar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, debemos contar con documentación escrita en idioma español y en forma clara, legible y ordenada. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, que se respondan las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, y de una manera precisa para no tener que estar, no sé, rebuscando la información, ¿de acuerdo? Y también se debe de emplear un vocabulario sencillo. Asimismo, se debe de indicar el tipo de documento, su naturaleza, cuál es el objetivo de este documento y tiene que estar redactado de una manera que sea de fácil comprensión. A lo largo de estas sesiones hemos estado revisando los documentos que nos pide dar cumplimiento a ciertas etapas de la norma. Y entonces aquí vemos que cuando estuvimos revisando la recepción de materias primas y materiales de empaque, estuvimos viendo con detalle cómo debemos de documentar estas especificaciones o criterios de aceptación o rechazo para estas materias primas o materiales de empaque. Bueno, pues aquí entonces recordando, necesitamos tener documentado unas especificaciones. Pueden estar dentro de un procedimiento o pueden estar dentro de un instructivo de trabajo, pero tienen que estar documentados en alguna parte, ¿de acuerdo? Y estas especificaciones deben de describir la cualidad del atributo que le vamos a evaluar a nuestras materias primas o materiales de empaque. Y como segundo nivel necesitamos tener evidencias, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Aquellos registros de los resultados de análisis que estamos haciendo para poder garantizar que las materias primas o materiales de empaque cuentan con la calidad necesaria y bueno, vemos que debe de haber cierta información en estos certificados de análisis. Bien, lo mismo sucede para el proceso de fabricación. Vemos que debemos de tener procedimientos que describan cada una de las etapas del proceso de producción, incluyendo las operaciones, las precauciones y las condiciones de almacenamiento de nuestro producto a granel que se encuentra en proceso de producción. Necesitamos también registros de estas actividades de producción donde se describan los resultados entregados por cada equipo automatizado, si es que se maneja, y aquellas notas u observaciones realizadas por el personal, sobre todo si tienen algún impacto en la parte de la producción, ¿no? También necesitamos tener registros del control del producto, por ejemplo, qué producto se está procesando, lote, tamaño del lote, los resultados del análisis para concluir si está aceptado o rechazado, la información que identifique a la persona que realizó esta evaluación del producto, así como el sistema de cómo estamos notificando nuestro producto para darle rastreabilidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vemos que esta tabla la encuentran al final de la NOM 259, sin embargo, vimos que también está vinculada a cada numeral de la norma conforme fuimos avanzando en las revisiones. También se requiere información documentada para los rechazos. Y nuevamente vemos que nos está pidiendo un procedimiento, ¿de acuerdo? El procedimiento para poder documentar cómo es que vamos a tomar las medidas o las acciones cuando es que se presente una no conformidad en el producto, en las materias primas, en los materiales, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para poder atender esta no conformidad? Y además recuerden que también vimos un poquito más detallado material de ayuda para el tratamiento de no conformidades. Entonces, todo eso que estuvimos viendo en esa sesión debería de estar documentado en este procedimiento. Necesitamos también tener evidencia de las materias primas rechazadas, de los productos rechazados y su relación con los lotes que se están rechazando, ¿de acuerdo? Las cantidades rechazadas, cuál fue el motivo o causa del rechazo, qué destino va a tener ese producto o material rechazado y también nombre de la persona que realizó el rechazo.
Asimismo, además de los procedimientos que redacten las condiciones sobre las cuales vamos a almacenar, aquí vemos que no nos pide procedimientos, sin embargo, vimos hace rato que parte de la estructura documental es que los registros emanan de un procedimiento o una instrucción de trabajo y entonces, por ende, debe de haber un procedimiento que describa las condiciones de almacenamiento y distribución, tanto de las materias primas como de los productos, ¿de acuerdo? Asimismo, necesitamos tener un programa para el mantenimiento y calibración de todos los instrumentos de medición que se manejen o que tengan que ver con el proceso de producción, ¿de acuerdo? O bien con el proceso de liberación, tanto de las materias primas como del producto terminado. En este programa se tiene que mostrar la calendarización donde vamos a estar programando estos mantenimientos, estas calibraciones, y tiene que también tener relación con la descripción de los equipos y la frecuencia. Para este caso les recomiendo que si no se han suscrito al canal de YouTube, lo hagan porque ahí van a encontrar temas relacionados con metrología, el control de los equipos, la interpretación de los informes de calibración, etcétera. Entonces, aprovechemos todo ese recurso que ya está elaborado. También necesitamos contar con un procedimiento para la calibración de instrumentos de medición. En este caso, si se contratan proveedores para la calibración, recuerden que también ya habíamos revisado el procedimiento para la evaluación a proveedores, entonces asegúrense que haya un criterio de evaluación para estos proveedores y entonces en mi procedimiento puedo colocar el nombre del instrumento, el tipo de calibración o mantenimiento que se le va a dar, las instrucciones, las características del proveedor, los alcances de la calibración y las acciones a tomar si los resultados reportados en la calibración excedieran los límites de tolerancia, ¿de acuerdo? También es importante que haya registros de la calibración, por ejemplo, los reportes de calibración, que estén relacionados con la identificación del equipo en cuestión, que tengan correctamente el número de serie, la fecha y las operaciones llevadas a cabo como parte de la calibración. Y también en la parte de limpieza y desinfección de áreas y equipos se requieren procedimientos específicos para la limpieza de las áreas, procedimientos específicos para los equipos, procedimientos específicos para la limpieza de las unidades de transporte. Y en estos procedimientos debe describir los productos de limpieza que vamos a utilizar, en qué concentraciones, cómo se maneja, si hay algún orden establecido para la aplicación, etcétera, ¿de acuerdo? También parte de la documentación que se requiere para la parte de limpieza y desinfección de áreas y de equipo es que necesitamos tener un programa donde se calendarice la frecuencia de uso de agentes de desinfección, si va a ser a qué equipos, a qué unidades de transporte, quién va a ser el personal de realizar estas actividades de limpieza y desinfección, ¿de acuerdo? Y como parte de evidencia de que esto se ha realizado de una manera correcta, es importante que en los formatos se describa el área, el equipo o las unidades de transporte a las que se les realizó la limpieza y desinfección, así como la fecha en la que se está realizando, los horarios o turnos en donde se realiza la limpieza y desinfección y el nombre de la persona que está realizando estas actividades de limpieza y desinfección, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto es lo mínimo necesario, pero pues por supuesto, si podemos describir cada una de las actividades de limpieza en los registros, pues sería lo ideal porque también se constata que se cumplieron con todas las etapas relacionadas con lo que describe nuestro procedimiento. También necesitamos tener un programa de capacitación para el personal en donde se muestre un calendario de estas actividades de capacitación, la modalidad de la capacitación, se va a hacer un curso, un taller, una plática, un diplomado, etcétera. Y de preferencia aquí, aunque la norma no lo requiere, sería importante que pongan el objetivo de esa capacitación o de esa actividad de capacitación. Como parte
de las evidencias de que se ha implementado correctamente este programa, se necesita tener una constancia o un registro, por ejemplo, una lista de asistencia de, bueno, más bien que describa el tema que se impartió, el nombre del capacitador con el propósito también de dar trazabilidad a que es una persona que cuenta con la competencia apropiada. Recuerden que estos temas pueden ser internos o externos, ¿de acuerdo? El nombre de los participantes que tomaron el curso y la fecha en la que se realizó. Y bueno, pues como ya lo habíamos comentado en la parte del requisito de control de plagas, es importante tener el programa donde muestre la calendarización y la frecuencia de aplicación de los agentes a utilizar. Y como parte de los registros o constancia de servicios, es importante que se diga en el reporte de fumigación el área donde se aplicó, la fecha, la hora, la información que permita identificar a la persona que realizó la actividad y obviamente pues con su competencia necesaria, que también haga alusión al número de licencia sanitaria que tiene el que ejecuta las actividades de fumigación, qué productos utilizó, las técnicas de aplicación y algún croquis de las estaciones del control del monitoreo. Acuérdense que esto habíamos hablado que era importante tener como una carpeta donde se pudiera tener toda esa evidencia. Con relación a las quejas, devoluciones y retiros de producto, es importante tener un procedimiento para las quejas, un procedimiento para las devoluciones y un procedimiento para el retiro de producto en el que cada uno de ellos describa las actividades específicas a realizar en caso de que haya alguna incidencia, ya sea de queja, devolución o de retiro de producto, ¿de acuerdo? Y en ambos casos, bueno, en cualquiera de los tres casos, se necesita tener evidencia que relacione al producto involucrado, la presentación, el lote, las caducidades, las cantidades de producto involucrado, si fue una queja, el motivo de la queja, si es una devolución, el motivo de la devolución, o si es un retiro de producto, el motivo del retiro de producto, ¿de acuerdo? También es importante que se haga alusión al la persona que genera la queja o a la persona que notifica la necesidad de una devolución, o bien la fuente de la alerta sanitaria que motiva o la causa por la cual se motiva el retiro de producto del mercado, ¿de acuerdo? Es importante también que haya evidencia de que se hizo una evaluación sobre la queja, sobre la devolución o sobre el retiro de producto, los resultados de la investigación realizada, el destino final del producto involucrado y las acciones preventivas y correctivas aplicadas ante esta incidencia, así como el nombre del responsable de su seguimiento total. Para todos nuestros documentos se debe definir un formato, un diseño de cómo van a estar estructurados los formatos, los procedimientos, los manuales, que cada empresa debe designar, cada empresa debe decidir cómo es que lo va a gestionar, pero lo que sí debe de cumplir por lo menos es que queden establecidos que todos los documentos deben de ser firmados y fechados por la persona responsable de emitir esta documentación. También es importante que nuestros procedimientos para el control de los documentos asegure que cuenta con actividades que nos permiten conservar de manera íntegra todos nuestros documentos por lo menos un año después de la fecha de caducidad de los productos fabricados o del consumo preferente del producto fabricado. Entonces, en ese tenor, cada organización debería definir el tiempo de duración o de conservación de todos nuestros documentos. Si nuestros documentos o registros se van a conservar o se van a manejar de una manera electrónica, es importante que este procedimiento tenga las actividades para poder hacer los respaldos de la información correspondiente de tal manera que se garantice que sea de fácil acceso, que estén protegidos de correcciones no autorizadas, que también se proteja del control de acceso a personal no autorizado. Si nuestros registros son escritos a mano, entonces es importante que se cumpla
digamos que los formatos hayan sido diseñados explícitamente para lo que se va a registrar y que entonces sea muy claro lo que se está registrando en este formato. Que se ocupe tinta indeleble, tinta permanente, es decir, no plumas de gel, no lápiz, que no se pueda usar corrector, ¿de acuerdo? Y también tenemos que asegurar que estos registros, en caso de que se requiera hacer una corrección en ellos, se deje ver o se deje visible el registro original que se está corrigiendo, que se haga alusión al valor corregido y que también se firme la fecha y la persona que está realizando esta corrección. Así como también es importante que quede registrada la razón de la corrección, ¿de acuerdo? En alguna parte de nuestros registros. Como parte del control de la documentación, es importante que haya disposiciones para actualizar nuestros documentos, ya sea de una manera periódica, es decir, a lo mejor una vez cada 12 meses, el tiempo que defina la organización, pero también cuando se considere necesario por causa de a lo mejor de una necesidad de atención correctiva, una actualización en algún proceso, una mejora, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí algo que es muy importante garantizar es que sea visible el número de revisión que se está emitiendo con cada actualización. Parte de nuestro control de documentos debe garantizar que los registros no sean alterados por alguna causa o justificada o injustificada y que también nuestros registros estén accesibles durante todo el proceso si es que la autoridad lo requiere, ¿de acuerdo? En este caso, acuérdense que el tiempo de que esta información tiene que estar disponible será el tiempo que respete al menos un año más de la fecha de caducidad de nuestros productos fabricados. Recuerden también que la organización debe contar con todos los procedimientos y registros de los que ya estuvimos revisando en las tablas anteriores y que nos aseguremos que por lo menos contengan tanto los procedimientos como los registros la información que señala en dicha tabla, ¿de acuerdo? Puede ser más, claro que sí, todo lo que requiera la organización, sin embargo, no podemos omitir ningún tipo de información requerida en esa tabla. Y bueno, también estos respaldos que hacíamos alusión hace un momento de la información en electrónico, recuerden que hay que tenerlos resguardados para que puedan utilizarse en caso de que haya alguna pérdida de información, alguna falla o alguna avería en los sistemas computacionales. En fin, bueno, esto es lo que debería de tener toda por ejemplo, nuestro procedimiento para el control de documentos, de tal manera que pueda ser trazable a toda la información documentada que tenemos en la organización. Y bueno, muy bien, llegamos al término de la revisión de la norma 259. ¿Alguna duda que tengas? Por favor, acuérdate de hacérnoslas llegar por vía WhatsApp al número de contacto que ya tienes disponible. Y bueno, todo el equipo SEAC te damos las gracias por tu participación, por tu empeño durante este curso y recuerda que es importante garantizar el cumplimiento cabal de esta norma durante la fabricación de los cosméticos. Hasta pronto.